¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Hoy vamos a conocer la vida de Santo Domingo de Guzmán a través de un recorrido histórico muy breve con fotografías de los lugares donde Domingo ha estado, o por lo menos donde nuestros hermanos dominicos han ido plasmando y dejando las huellas de nuestro querido santo fundador. Al mismo tiempo, muchas de estas fotografías, pongo la advertencia, son fotografías en las que mi persona y algunos hermanos hemos pasado en el año 2016 cuando fuimos a la peregrinación por los 800 años de la fundación de nuestra Orden de Predicadores. En esta ocasión estamos cumpliendo 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos. ¿Quién es Santo Domingo de Guzmán? En primer lugar, todos los santos que nosotros vamos conociendo a través de la iglesia, pues tienen características que los hacen diferentes los unos a los otros. Pero porque en realidad todos somos. ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Bienvenidos a este encuentro en que vamos a hacer un recorrido breve por los lugares donde ha estado Santo Domingo de Guzmán y al mismo tiempo vamos a ir conociendo su biografía, su historia y lo que nos enseña. Estamos cumpliendo 800 años de la muerte de este santo fundador que ha dejado tanta luz para nuestra Iglesia Católica y ya van a saber por qué. Bueno, tendremos que empezar nuestro curso hablando precisamente de cuáles son las características de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Tendríamos que decir que Domingo fue un niño alegre, piadoso y caritativo, un joven estudioso y comprometido, un sacerdote consagrado a su ministerio y un hombre preocupado por llevar la verdad y cuidar a su pueblo. Esto en el contexto del siglo XIII, que es una época bastante difícil para la historia de la Iglesia. Y ya vamos a descubrir por qué. Para conocer a Santo Domingo de Guzmán, un santo del siglo XIII, o sea, estamos hablando hace 800 años atrás, para conocer a Santo Domingo tendríamos que conocer algunos estudios de fondo. Por ejemplo, la geografía, perdón, la geografía. Tenemos aquí este pequeño mapita donde se nos indica el camino de Santo Domingo, es decir, los lugares por donde él ha dejado su huella. Él nació en Caleruega, aquí en Burgos, en España, y luego, mediante sus caminos de predicación, fue caminando por estos lugares, llegando esencialmente a Toulouse, que queda en el sur de Francia. Digo esencialmente porque también hay otros lugares por aquí aledaños donde él también deja su huella, y luego otros lugares donde ha dejado plasmada su presencia en gran manera es en Bolonia, precisamente el lugar de su muerte, y luego también llegando hasta Roma, que es el lugar donde se afianza la orden que él fundó para toda la humanidad. También hay que hablar del contexto de la vida religiosa en el siglo XIII, y para eso se tiene que hacer un recorrido de qué ha estado pasando dentro de la vida religiosa. Cuando hablamos de la vida religiosa en este contexto, estamos hablando de la vida de los consagrados y consagradas al Señor, porque de por sí, tanto tú como yo somos religiosos por naturaleza, independientemente incluso de nuestra religión. Estamos nosotros en el contexto, en una pequeña línea de tiempo de la vida consagrada, de los sacerdotes, religiosos, misioneros, que se han entregado por completo al Señor. Y después de un tiempo de persecución por Roma, nos encontramos hacia el año 250-356 en una etapa fundamental de la vida consagrada llamada el anacoretismo, una especie de hermanos y hermanas que se refugiaban en el desierto para encontrar a Dios, porque el mundo les ahogaba. San Antonio es eh, uno de los principales exponentes del anacoretismo.
Luego llegó la vida cenobita, que se caracteriza sobre todo porque empieza a vivirse la vida comunitaria. Aquí los grandes exponentes son San Pacomio y San Basilio, que dejan a su vez las primeras reglas de vida comunitaria. Es diferente a la vida anacoreta porque San Antonio y muchas otras personas, si bien es cierto, no es que eran antisociales, sino que buscaban la soledad para encontrar al Señor. En la vida cenobítica, en la propuesta por San Pacomio y San Basilio, sobre todo, es importante el tema de sentirse en comunidad y trabajar en comunidad. Más adelante tenemos el monasticismo fundado por San Benito, el cual es el padre, es considerado también patrón de Europa por todo lo que ha dejado la huella de los benedictinos dentro de la humanidad. Su lema era ora y labora. Los benedictinos, los monjes benedictinos, han fundado grandes conventos en todo el mundo y también se dice que gracias a los benedictinos, gracias al monasticismo que él dejó huella, es que precisamente se ha podido resguardar la historia de la cultura de la antigüedad que muchas veces tenía que ser auxiliada en medio de tantas guerras y se refugiaban estos documentos, estas tradiciones en los monasterios. La vida monástica propiciada por San Benito aparece entre los años 480 y 548, en el que él vive en la tierra y que continúa hasta ahora. Recuerdo muy bien que un monje benedictino me decía, ustedes se alegran mucho por cumplir los 800 años, pero nosotros tenemos muchos, muchos más. Definitivamente ellos están por más de los 1600 años de haber sido fundados. La vida monástica de San Benito pasó por diferentes transformaciones. La reforma de Cluny o la reforma del Cister, del cual ojalá en algún momento podamos hablar con mayor amplitud, son reformas al interior de la vida benedictina. Ambas reformas lo que hacen es tratar de volver al espíritu inicial de San Benito, porque obviamente las cosas van cambiando en el transcurso de los años y no necesariamente estamos cumpliendo lo que nos ha dejado un fundador. Ojo, todas estas expresiones de vida religiosa están en consonancia con Jesús y su evangelio. Eso tenemos que decirlo muy bien. Cuando mencionamos aquí a los santos, San Antonio, San Pacomio, San Basilio, San Benito, están siguiendo a Jesús en su forma de vida peculiar, que en este caso, en todos estos primeros prácticamente 12 siglos, han sido vidas de refugio, vidas de oración, vidas de trabajo silencioso, una forma de encontrar al Señor en lo más profundo del alma. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba con la sociedad? ¿Qué pasaba con las iglesias, con las parroquias en 12 siglos? Quiero aclarar que cuando hablamos aquí de la vida religiosa, estamos hablando de los que se consagran al Señor por completo para poder vivir amándole solo a Él. Sobre la vida apostólica, sobre la necesidad de bautizar a las gentes, sobre la necesidad de predicar a todos los lugares, se encargaban de alguna manera la vida diocesana, que hasta ahora conocemos, es decir, las diferentes iglesias particulares en sus zonas, a través de sacerdotes, de diáconos, de obispos, iban realizando todo este apostolado, mientras que la vida religiosa, la vida consagrada, se iba más bien especializando en la intimidad entre aquel que ama al Señor y quiere dedicarse por completo a Él. No cabe duda que en algún momento estos hermanos también habrán hecho su apostolado, pero sin transgredir su vida espiritual de intimidad con el Señor. Eso no quiere decir que se olvidaban del mundo completamente. También tenían las preocupaciones por la humanidad y oraban mucho por ella. Pues, ¿qué pasa en el siglo XIII? En el siglo XIII nos encontramos con que los estados pontificios estaban en decadencia. ¿Qué son los estados pontificios? Estamos hablando de los estamentos de la iglesia en Roma, en el cual se alcanza
una representación dentro de la humanidad. Así como habían los grandes reyes y los grandes imperios, el papado era la figura terrenal de Cristo en la tierra. Y hasta ahora lo es. Santa Catalina de Siena diría que el Papa es el dulce Cristo en la tierra. Si bien es cierto, algunos de nuestros pontífices en algún momento puede que no nos hayan dejado un buen ejemplo, en realidad su misión es representar la figura de Cristo y su autoridad, porque Él los ha fundado. Recuerden, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces estamos hablando de eh, el poder terrenal que tenía el Papa, que si bien es cierto, podría, eh, podría hablarse de el Vaticano, aún no constituido en esta época, podría hablarse de Roma como el lugar de su vivienda, como el lugar de su espacio, pues estamos hablando también de las relaciones que habían entre otros imperios y otros reyes. Pues, ¿qué había pasado con el papado y más allá del papado, con la iglesia en general en Roma? Pues había caído en la simonía, había caído en el nicolaísmo. ¿Qué es esto? La simonía es el tráfico de la fe para recibir dinero o recibir beneficios a través de la administración de sacramentos. Bautizar a una persona o ofrecerle perdón a cambio de que tú me des un beneficio económico. Totalmente desastroso para nuestra iglesia. Cuestiones que nos dejan a nosotros los cristianos pues en una nube negra de la cual no podemos escapar históricamente, pero de la cual también nuestra iglesia ha pedido perdón. Pues estas cosas sucedían y lamentablemente a veces por la corrupción del alma siguen sucediendo. Y el nicolaísmo se trata de poner a tus allegados dentro de cargos oficiales. Recordemos que en esta época no siempre se tenía la vocación. De hecho, la vida consagrada es una especie de vocación a amar al Señor, mientras que dentro de las administraciones y oficios de la iglesia no siempre se ocupaban cargos para poder servir al Señor, sino a veces por herencia o porque mi tío es obispo o esto o lo otro. Y estas cosas pasaban en el siglo XIII. Es muy difícil de poder comprenderlo, pero así sucedía. Y también, por otro lado, si bien es cierto hay pecados a los cuales nos avergüenza, también habían reformas a favor de una buena vida, una buena imagen de nuestra iglesia. Reformas como vivir una vida de mayor pobreza, porque la verdad es que muchos de los legados pontificios o a veces sacerdotes o obispos pues banqueteaban y se daban sus lujos mientras que la gente vivía totalmente pobre. Otra de las reformas propuestas también en la reforma gregoriana es el celibato, es decir, eliminar el concubinato en el que vivían algunos sacerdotes, párrocos, en algunos lugares, porque más bien traía muchos problemas el tema de tener una mujer, tener hijos. Recordemos, hermanos, que antes de estos, más o menos del siglo XI, todavía los sacerdotes podían casarse, porque de alguna manera el Señor no ha dicho no se case, sino que el celibato aparece como una norma de vivir mejor y perfectamente el servicio al cual nos sentimos llamados. Entonces había problemas con el tema de los concubinatos, había problemas con el tema de familias que, por ejemplo, al morirse el párroco, pues pedían por herencia a la parroquia y la parroquia era del pueblo, una cosa así. Entonces se pone el celibato como una forma de mayor servicio hacia el pueblo de Dios. También estaba en crisis la vida común. Es muy importante la vida comunitaria dentro de quienes sirven o servimos al Señor, porque si no, somos egoístas o nos convertimos en empresarios de iglesia. No somos empresarios de iglesia, somos servidores del Señor. También se propone el tema de ordenar mejor el tema de los ministerios y sobre todo el ministerio sacerdotal, al cual se tenía que tener una mayor formación.
tenías que estudiar más. O sea, antes era, bueno, me toca ser párroco y bueno, soy, y ya está. Entonces, se insiste en el tema de ejercer un mejor ministerio, una mejor formación, una mejor administración de los sacramentos. Y finalmente tenemos la vida regular que empieza a aparecer con fuerza en estos últimos siglos. Todo eso estamos en el siglo XIII. Yuhu, estamos en el siglo XIII. Eh, todo esto va confluyendo en las formas de vida religiosa que aparecerán, en las que se empieza a diferenciar de esta vida religiosa, en la cual es muy importante el tema de la oración íntima con Dios, pero en la que el apostolado no se da una fuerza tan grande como sí viene a aparecer en el siglo XIII. Otro de los contextos para involucrarnos en la vida de Santo Domingo de Guzmán es el ambiente sociopolítico. Estamos saliendo, en el siglo XIII, estamos saliendo de el mundo feudal. Había anhelos de liberación del mundo servil feudal, están haciendo la clase burguesa en Europa y también se están conociendo nuevos inventos, estamos también entrando a la edad moderna y por lo tanto aparecen también comerciantes, transportistas, artesanos, aparecen los gremios y toda la vida feudal que se había concentrado en el campo, ahora se traslada hacia la urbe, hacia la ciudad. Ejemplo de ello es el crecimiento demográfico que se da en el transcurso de unos pocos años. En el año 1050 había 46 millones de personas, pero hacia el año 1250 ya encontramos a 80 millones de personas. Y eso de alguna manera nos hace ver de que verdaderamente estaba sucediendo un cambio dentro de las formas de vida, dentro de la sociedad. Una gran explotación de la población, un gran crecimiento. Las naciones europeas también empiezan a nacer porque estamos todavía en la época de imperios, en la época en la que todavía, imagínense, estamos saliendo de que Carlomagno quería que toda Europa sea un solo imperio. Pues sus esperanzas flaquean cuando empiezan a precisamente brotar las naciones como España, Francia, Italia, Inglaterra o Alemania. Continuamos y tenemos que en el siglo XII, siglo XIII, hay grandes cambios sustanciales en cuanto al tema de la educación también. Hasta ese tiempo solamente accedían a la educación aquellos que tenían posibilidades de poder ingresar a una escuela monástica, una escuela de los monasterios y a escuelas catedralicias que generalmente eran personas que tenían recursos económicos suficientes, eran reyes, eran hijos de reyes o eran legados reales y podían acceder a educación. Todos los demás, pues lo que aprendían en casa, lo que aprendían en la calle, no había escuela pública. Empiezan a nacer las universidades laicales. Esto es muy importante dentro de la historia de la humanidad, porque si bien es cierto, el centro del conocimiento y el resguardo de la cultura había estado bajo los monasterios y los monasterios asesoraban a los imperios, a los reyes, empieza a haber un movimiento de laicos que también quieren prepararse y proponen unos ciertos tipos de estudios que en realidad cayeron muy bien. El nacimiento de las universidades fue un descanso también para los monasterios que empezaron de alguna manera a poder compartir la cultura. Encontramos, por ejemplo, algunas carreras profesionales de la época y lugares donde iban naciendo esas universidades. Para estudiar teología tienes que irte a París. Para estudiar derecho, Bolonia, Orleans o Nápoles, en Italia. Para estudiar artes, Oxford y Cambridge, en Reino Unido. Para estudiar medicina, en Montpellier, en Colonia, tanto en Francia como en Alemania. Ahora sí, miren todo el contexto que hemos visto, un muy rapidito resumen de todo ello. Hemos visto que aparece una nueva forma de vida religiosa, diferente de la vida religiosa tradicional, un contexto eclesial bastante turbulento, donde se necesitan verdaderos cambios, un ambiente sociopolítico que obliga a lanzarse a la ciudad
porque está creciendo y porque las ideas están cambiando, y además también un sistema en el cual están empezando nuevas carreras profesionales, los laicos están aprendiendo más, y eso también significa que esa ida y llegada de ideas causaba en muchos rebeldías y también causaba la herejía, que es un mal al que Domingo de Guzmán se enfrenta. Para conocer a Santo Domingo de Guzmán, pues se nos ha propuesto diferentes formas. Hay escritos, ¿sí? Está la biografía primitiva tradicional, hay unas crónicas, el proceso de canonización que se dio en el año 1233. Domingo también dejó algunos escritos, especialmente una carta a las monjas de Madrid. También hay otros documentos de la época de la vida de Santo Domingo. También hay monumentos arqueológicos. Por ejemplo, en estos 800 años, un monumento importante es, bueno, si bien es cierto, no es una arqueología, sino es una pintura de Domingo sentado a la mesa con sus hermanos. Hay vestigios de culto, los lugares de la peregrinación, y también están las reliquias de Santo Domingo de Guzmán. Eso de manera general, pero tranquilos, no vamos a detenernos en todo ello, sino vamos a hacer un recorrido básico. Aquí tenemos a Domingo, ajá, muy bien, tenemos el recorrido que vamos a hacer de Santo Domingo se va a ver hacia tres países, hacia España, hacia Francia y hacia Italia. Empecemos con España. En España, Domingo ha dejado su huella en Madrid, en Segovia, en Valencia, en Gumiel de Izán, en Caleruega y en Burgos. Y aunque estos nombres para muchos tal vez les pueda sonar nuevos, vamos a ir conociéndolos poquito a poquito. Empecemos por Caleruega. Caleruega es el lugar donde nació Santo Domingo. Santo Domingo de Caleruega. Allí él tuvo su hogar. En Caleruega es citado por la Divina Comedia, como dice este escrito que está en la ciudad. Dante Alighieri hace referencia a Caleruega y dice: es en aquella parte donde se levanta el dulce céfiro para hacer brotar las nuevas ramas de las que se ven revestirse a Europa, tiene su asiento la afortunada Caleruega. Allí nació el ardoroso amante de la fe cristiana, el santo atleta benigno. Se le llamó Domingo, el labrador que Cristo eligió para que le ayudase. Citado por Dante Alighieri en la Divina Comedia, una de las obras más importantes de la literatura universal. Caleruega, de alguna manera, se encuentra en este lugar, y aquí está a 2 horas de Madrid en coche, como dice el mapa español. Y lo que vemos aquí como fondo es la casa de Santo Domingo de Guzmán, de la cual se conserva hasta ahora el torreón. Caleruega. Caleruega también es el lugar por donde habría pasado el Cid Campeador, quienes conocen también otra obra de literatura universal, sobre todo para la literatura castellana. El poema del mío Cid dice de que también por aquí pasó el Cid Campeador. Es una ciudad histórica. Sí, Caleruega. En Caleruega es donde Juana de Asa y Félix de Guzmán, los padres de Santo Domingo de Guzmán, tienen a 3 hijos: Antonio, Manés y Domingo. Corán de Sajonia cuenta lo siguiente acerca de un sueño que tuvo la madre de Santo Domingo de Guzmán. A su madre, antes de concebirlo, le fue mostrado en visión que gestaba en su seno un cachorro, llevando una tea encendida en su boca. Saliendo del vientre, parecía que prendía fuego a toda la tierra. Esta visión prefiguraba que concebiría a un predicador insigne, que despertaría a las almas dormidas en el pecado con el ladrido de su doctrina sagrada y propagaría por el mundo entero el fuego que vino a traer a la tierra el Señor Jesús. Lo dice Jordán de Sajonia. Este sueño ha quedado mucho dentro de la simbología de los dominicos, porque precisamente a Santo Domingo siempre se le pone con un cachorrito, con una antorcha encendida, prefigurando este sueño,
Y además también porque en algún momento se ha pensado que este cachorro era blanco y negro y por eso lo blanco y lo negro también es parte dentro de nuestra vestimenta. Aunque para algunos el cachorro no necesariamente fue blanco y negro y para algunos no fue un cachorro sino un mastín. Pero bueno, en teoría ha quedado dentro de la simbología dominicana lo del perro y también lo de la antorcha encendida. Por ejemplo, la que vemos a continuación en esta imagen. Y obviamente, como somos blanco y negro, pues aquí el perrito es un dálmata. Hay otras historias también sobre el nacimiento de Santo Domingo y sobre los símbolos que reflejarían su santidad, siendo aún la fecha una incógnita en la historia, la fecha de su nacimiento, se piensa que fue hace el año 1170, los biógrafos de Domingo han preferido mejor señalar algunos prodigios sucedidos en torno a este acontecimiento, que se resumen en el sueño del cachorro con la antorcha encendida, ya está, las abejas sobre los labios del recién nacido, según Bartolomé de Trento. Dicen que cuando Domingo era pequeñito, por ahí andaban las abejitas y es porque tal vez sus labios eran dulces. Tenía la palabra de Dios en los labios. Y también tenemos otra prefiguración como la estrella que la madre, según el Beato Jordán, o su madrina, según Cerrato, habrían visto sobre la frente del bebé. Una estrella en la frente. Por eso a nuestro Padre también se le representa escultóricamente o en las pinturas con una estrella, representando el resplandor de Cristo sobre su frente. Tenemos aquí Caleruega y aquí tenemos el Torreón de los Guzmanes. Ustedes pueden ver el Torreón de los Guzmanes, lo que queda. Y luego tenemos aquí el convento de los padres dominicos y al costado el monasterio de nuestras monjas dominicas. Más parte del Torreón. Tenemos una imagen de Santo Domingo cuando se cumplieron los 700 años de la muerte de Santo Domingo. Se puso esta imagen, miren, ya tiene más de 100 años esta imagen. Calderuega, como hemos dicho, a 192 kilómetros al norte de Madrid y precisamente como podemos ver en este escudo, el escudo de Caleruega tiene las espadas como símbolo de que también fue una resistencia frente a los moros. Luego tiene al cachorro con la antorcha del mundo, la estrella, todo dominicano. Y luego tenemos también el torreón de los Guzmanes y a su costado, pues los productos de la zona, el trigo y la uva, que más adelante también serán importantes en la vida de Juana de Asa. Dentro de la casa de Santo Domingo, perdón, dentro del pequeño lugar histórico de Caleruega, podemos dividirlo en que hay un monasterio de las monjas dominicas, está el convento y está también la parroquia de San Sebastián, donde nuestro Padre Santo Domingo fue bautizado. Dentro del monasterio se encuentra la cripta de los Guzmán, es decir, el lugar donde están descansando los restos de la familia de Domingo. Están los restos de Félix, de Juana, los papás, y algunos restos de los hijos, Manés, Antonio y Domingo. Digo unos restos porque los restos de Domingo están en Bolonia. Luego también en el convento encontramos la bodega de Juana, la bodega de Juana. Ya vamos a enterarnos por qué es importante la bodega de Juana. Y también está el Torreón de los Guzmanes, que como digo, es lo que queda de esa casa. Y también está la parroquia de San Sebastián, donde allí se encuentra la tumba de la beata Juana de Asa, que para los caleruegueños, el gentilicio no lo sé exactamente, es Santa Juana de Asa, o sea, no es beata, es Santa Juana de Asa. Muy bien, y continuamos, encontramos aquí la bodega de Juana. Cuenta la historia que Juana era una mujer muy caritativa. Domingo habrá aprendido de ella su caridad y resulta que llegando de una batalla, su esposo Félix le pide vino. El vino obviamente no es que eran borrachos, ¿ah? Sino que es la bebida normal, como el chicha morada aquí, pues allá toman vino como parte del refresco diario con el agua. Y resulta que Juana no tenía vino. ¿Por qué?
porque le había dado todo el vino a los pobres. Entonces ella se arrodilla y le pide al Señor que por favor no le falte vino para darle a su esposo que venía de la guerra. Sucede el milagro y sale vino cuando ella sabía que no había. El milagro del vino, que nos deja como enseñanza que aquel que da mucho para los demás, nunca le falta también para sí. El Señor siempre devuelve. Una imagen ahí de Dominga, de Juana, alegre porque el Señor le ha dado vino para darle a su marido que viene de la guerra. Aquí precisamente hay una inscripción en la bodega. Estás en la bodega de la beata Juana de Asa. Aquí multiplicó el vino gastado con los pobres. Sus arcos de piedra y paredes son los que tenía la escalera y está en el mismo sitio. La bodega antes era mayor y tenía otra galería por el lado izquierdo del altar, según lo certifica quien lo vio todavía, y esto es una reestructuración arqueológica del año 1957. Una monjita allí, caminando por Caleruega. La cripta de los Guzmán se encuentra en el monasterio y tiene, por ejemplo, este mosaico donde representa a la familia. En el centro, la Beata Juana, como repito, en Caleruega es la Santa Juana. Santo Domingo de Guzmán, su hermano, el Beato Manés, ambos fueron dominicos. El venerable Félix, el papá de Santo Domingo, y el venerable Antonio. Tanto Manés como Antonio, los hermanos de Domingo, fueron sacerdotes. Su hermano Manés, dominico como él, recibió el hábito y la profesión de parte de su hermano, y Antonio fue un sacerdote secular, diocesano. En la cripta de los Guzmán, también, por ejemplo, podemos encontrar el mosaico del sueño de Juana de Asa. Aquí encontramos a Juana durmiendo y ahí tenemos allí al perrito con la antorcha encendida que incendia al mundo con la verdad. Y por otro lado también tenemos aquí a Juana de Asa sentadita y luego vemos también una estrella. Precisamente el símbolo de la estrella simboliza de que la vida de Santo Domingo ha llenado de una constelación de santos a la historia de la iglesia. En la cripta de los Guzmán también se encuentra un mosaico sobre los 9 modos de orar de Santo Domingo de Guzmán, que requieren un estudio también especial. Y en la cripta de los Guzmán encontramos también esta pequeña fuente donde parece que aquí fue el lugar de nacimiento de Santo Domingo, en la cual pues, precisamente se ha puesto en el fondo una estrella, una fuente de agua, y en el fondo se ha puesto una estrella simbolizando el lugar donde habría nacido nuestro padre fundador. En el monasterio de Santo Domingo encontramos también algunas pinturas y vamos al Torreón de los Guzmanes, donde se encuentran estos vitrales que representan aquí a la beata Juana de Asa con sus 3 hijos, ella enseñándoles, y luego a la beata Juana de Asa dándole a su hermano Gonzalo, a Domingo, a partir de los 5 años, para que él le instruya, para que le dé educación. Aquí se encuentra situada Caleruego. Y luego, como ya lo he adelantado, Domingo aprende de su mamá muchas cosas cuando era muy, muy pequeñito, y luego resulta que lo envía a Gumiel de Izán para que estudie. Gumiel de Izán es una localidad y un municipio situado en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, comarca de la Ribera, partido judicial de Aranda del Duero, ayuntamiento en bueno, cuestiones municipales. Y Gumiel de Izán se encuentra muy, muy cerquita de Caleruega, 26 minutos. Y aquí encontramos la catedral de Gumiel de Izán, una catedral en la que Domingo habría asistido a su tío Gonzalo Arcipreste como monaguillo desde los 5 años, y aquí está la casa donde Domingo habría vivido con su tío recibiendo educación. En esta casa vivió Santo Domingo de Guzmán, adquiriendo de su tío Arcipreste de la Villa los primeros conocimientos de su formación humana. También en Gomialdizán hay unas imágenes que recuerdan a Santo Domingo, nuestro padre fundador. Luego Domingo se va a seguir sus estudios en Palencia, a 192 kilómetros y al norte de Madrid.
En Palencia, aquí ubicada, en este lugar, Domingo estudia la teología, se convierte también en maestro en Sagradas Escrituras, y en Palencia es donde asola una hambruna que hace que Domingo venda sus libros y sus pertenencias para ayudar a los pobres y que luego otras personas siguieran su ejemplo. Esta es Palencia y actualmente todavía queda un convento de los dominicos allí y que lamentablemente no pudimos visitar en la peregrinación. Domingo va estudiando, se va preparando hasta que llega a Osma. Osma es un lugar donde hay un cabildo catedralicio. Un cabildo catedralicio. ¿Qué es esto del cabildo catedralicio? Resulta que por todo lo que les he contado al inicio, de que la iglesia estaba en crisis, pues resulta que se necesitaba reformar la iglesia, se necesitaba tener una mejor presencia de sacerdotes formados. Entonces, a los obispos se les va ocurriendo tenerlos dentro de un cabildo, dentro de una comunidad, a personas escogidas para fomentar una buena vida moral para los seguidores, para fomentar una vida vocacional y de servicio. Domingo es escogido por un obispo, Diego de Osma. Estamos en Osma. Y Domingo sale de Palencia al cabildo catedralicio de Osma, al cual Diego le lleva porque ha descubierto que él es un buen ejemplo de vida para los jóvenes. Por eso es que todavía aquí en Osma se recuerda a Domingo vestido de canónigo. Aquí está Domingo vestido de canónigo regular. Aquí lo vemos también, por acá. Tenemos por aquí. Aquí estaría la cruz sobre la cual Domingo, en este cabildo catedralicio, habría rezado, orando y aprendiendo mucho. Aquí también, dentro del coro del cabildo catedralicio, está el sitio que habría ocupado Domingo en su tiempo y siempre se enciende una lucecita recordando allí su presencia. Osma es el lugar en que Domingo va descubriendo su vocación, donde Domingo se forma y se ordena sacerdote, o viene ya sacerdote en realidad, pero donde fundamenta su sacerdocio. Osma es el lugar donde Domingo es sacristán y aprende a amar la liturgia, la Santa Misa. Domingo también es el subprior de este cabildo, es decir, un oficio muy importante, ¿sí? En la cual él aprende también a tener autoridad sobre los demás. Y aquí Domingo aprende a ser predicador, porque hasta este momento solamente hemos dicho que Domingo eh, estuvo en su casa, lo mandaron a estudiar con su tío, se fue a Palencia, pero hasta el momento, ¿qué de predicador tenía Domingo? Pues precisamente Osma es el punto de partida. Ajá, en Domingo, como canónigo regular, que eran sacerdotes en torno a un obispo imitando la vida apostólica, Domingo aprende cosas como la vida común, aprende cosas como el oficio divino público, es decir, rezar la liturgia delante de la gente para aprender la vida contemplativa, momentos intensos de oración. También es un semillero de sacerdotes. Recordemos que un cabildo catedralicio busca fomentar las buenas costumbres en una iglesia en decadencia. Y también tenemos que Domingo adquiere de la vestimenta del canónigo, adquiere el hábito blanco con la capa y la capucha negra. De hecho, esta imagen de Santo Domingo nos dice cómo sería el hábito de los dominicos. Muy bien, tenemos allí en España los lugares donde actualmente estamos los dominicos, estamos en varios lugares. Y ahora nos vamos a ir hasta Francia. Empezamos el camino de la predicación. Hemos dejado a Domingo en Osma. Entre los cambios que sucedieron entre el siglo XII y XIII es muy importante la presencia de el Papa Inocencio III, que fue cardenal siendo diácono con 37 años, joven. Tenía las carreras de canonista y también jurista, es decir, sabía mucho de derecho eclesial. Él convoca al Concilio Cuarto de Letrán, que fue el concilio más preocupado por la administración de la iglesia,
por los serios problemas que ocurrían en esa época. Y una de las cosas que quiere enfrentar de raíz es la herejía. ¿Qué es la herejía? Del latín hereticus, que a su vez procede del griego hereticos, significa libre de elegir. La herejía era una especie de secta. No, perdón, la herejía es una falsa verdad sobre la iglesia. Entonces, si encontramos a una iglesia que está débil, que no da ejemplo de vida, es muy normal que abunden mentiras sobre la iglesia, mentiras sobre la fe católica, y empiezan a propagarse a modo de sectas. Por lo tanto, la herejía, en una época de debilidad de la iglesia, pues cundía pues a grillos, como ahora suceden como las fake news, cuando las cosas no son dichas con la sinceridad completa, pues empiezan las especulaciones, las fake news. Los temas principales de las herejías eran el rechazo a la encarnación, o sea, Jesús no se encarnó, Jesús no murió, Jesús no estuvo entre nosotros. Eso rechazaban los herejes. Rechazaban también la Eucaristía. Negaban la necesidad del bautismo para la salvación. Negaban el poder episcopal y papal. En realidad, obviamente, como rechazo a su mal ejemplo de vida. Y también rechazaban el matrimonio, porque decían, pues, si nosotros nacemos para liberar nuestra alma, no podemos tener la concupiscencia de la carne y tener relaciones y todo esto lo otro. O sea, de tal manera que llegaba a una exageración también sobre la sexualidad, que es algo bueno, precioso, que el Señor quiere y que más bien debe estar bien orientado. Entonces encontramos como la herejía como un movimiento de protesta ante la iglesia, que con mucha razón la había, pero que luego se extralimita y que al final no va por el camino de la fe. Santo Domingo conoce la herejía en los viajes a los cuales su obispo, Diego de Osma, Diego de Acevedo, le invita. Estos viajes parten hacia Dinamarca, Dinamarca arriba de Europa, porque resulta que a Diego de Acevedo se le encomienda el casorio entre un, un emisario real de España con un emisario real de Dinamarca. En esa época era normal que un sacerdote, que un obispo, pues hiciera ese tipo de trámites. Ahora, gracias a Dios, no. Entonces viaja hacia Toulouse y viaja hacia Dinamarca y tiene que pasar por Toulouse, el matrimonio entre el infante Fernando con una noble de Dinamarca. Ese era el cometido. Hace una parada en Toulouse, donde, donde se da el encuentro con un hospedero. Esta anécdota de Domingo con un hospedero, es decir, aquella persona que le hospeda en una casa mientras que van de viaje, es muy importante porque Domingo se encuentra con un hospedero hereje, un hospedero que estaba equivocado en cuanto a sus verdades. Y Domingo le predica toda la madrugada hasta que lo convierte. Entonces él se da cuenta que su vocación de predicador había nacido. Él ha nacido para predicar y convertir a los herejes a la verdad. Bueno, el viaje se concreta porque se dicen ya, se van a casar. Y resulta que hacen otro segundo viaje donde Domingo va conociendo otros lugares del sur de Francia y se da cuenta de que hay mucha herejía. Hay fracaso en esta segunda expedición porque si bien es cierto, en el primer viaje se concreta el matrimonio, en el segundo viaje pues hay un fracaso. La doncella no se quiere casar, uno, parece que la doncella se murió, parece que la doncella se fue al monasterio, no se sabe exactamente cómo acabó la historia, pero fracasa el viaje. Entonces, como hay fracaso del viaje, deciden aprovechar ese viaje para ir al Papa, a la visita que todos los obispos hacen por lo menos una vez en 5 años, se llama la visita ad limina, y allí le propone al Papa Inocencio III que quieren predicar a los herejes. Estamos en Santo Domingo, en Francia,
Y lugares de estos conocidos van a ser Pruya, Panjox, Carcassonne, Toulouse y otros más. Diego y Domingo en Francia. A ver, tal vez me los he confundido. Diego es el obispo de Domingo de Osma, del Cabildo Catedralicio, que lo lleva a Domingo a sus expediciones. En Francia está la herejía de los cátaros. Los tipos de herejías se llaman así dependiendo del lugar o dependiendo también de las circunstancias en que se da una secta. ¿Sí? En este caso hay herejías de los cátaros, de los albigenses, etc. La herejía cátara se había enquistado en Narbona y en diócesis como Toulouse, Carcassona, Lisieux. En Toulouse, en el sur de Francia, este lugar era sumamente conflictivo, religioso y políticamente. Había un partidarismo sectario de la nobleza y la burguesía. ¡Guau! Se peleaban mucho. Había muchos que estaban en contra de que haya sacerdotes dentro de este lugar. Había inestabilidad económica. Todo un lugar conflictivo. Pues resulta que en ese lugar conflictivo, Domingo precisamente se asienta para predicar. Y se asienta lo que se llama la predicación de Jesucristo. Se envían legados pontificios para acompañar a Domingo y a Diego, y resulta que los legados pontificios iban con sus caballos, con sus baúles de cosas y que esto lo otro. Y resulta que Diego le dice a los legados pontificios esta frase: predicar con el mandato de la iglesia, yendo a pie, sin oro ni plata, imitando en todo el ejemplo de los apóstoles y del buen maestro. ¿Se acuerdan? El discurso en los evangelios que hace Jesús a los apóstoles es: no lleven nada, solo bastón, sí, solamente bastón y sandalias, no lleven nada. Y resulta que la iglesia se había acostumbrado a hacer viajes con caballos y todo para predicar, y así la gente pues no se convertía. Diego y Domingo traen una predicación más austera, o como diríamos también, una predicación mendicante. Tenemos allí a Domingo Clérigo en las imágenes, Domingo Clérigo en Osma, y miren aquí la diferencia del hábito. Domingo como clérigo tiene un monete, una especie de gorrito tradicional de los canónigos regulares. Pero ya cuando Domingo empieza a predicar a los herejes, él no quiere usar el monete, no quiere seguir siendo llamado subprior o no quiere ser llamado como alto legado pontificio, ¿sí? Su, eh, su alteza, no quiere ser recibido con títulos, sino que quiere llamarse fray. La palabra fray significa hermano. Se quita el monete, renuncia a obispados y él dice: yo soy hermano Domingo. Quiere ser un hermano para predicar a los herejes. Esta expedición hacia los herejes en el sur de Francia se hace llamar la predicación de Jesucristo y va hacia diferentes lugares. Envían un obispo, 13 abades, es decir, representantes de los monasterios, legados pontificios, maestros, religiosos, y resulta que al final la predicación de Jesucristo pues empieza a intentar asentarse, ¿sí? En esta zona. Más adelante ocurre un problema. La predicación de Jesucristo se asienta también en Fanjox, donde encontramos históricamente el Camino de Domingo, la casa en la que vivió Santo Domingo, el antiguo convento dominicano y también una iglesia parroquial. En el centro histórico de Santo Domingo, perdón, de Fanjox, encontramos un caminito que va desde esta ciudad de Fanjox hasta otra ciudad que se llama Pruya, donde se va a fundar el primer monasterio de monjas dominicas en la historia del mundo mundial. Entonces, siempre los dominicos hacen este recorrido de Fanjox hacia Pruya para recordar que Domingo iba de su casita, donde él predicaba, a visitar a sus monjas. Aquí está la antigua capilla de Fanjox, la casa de Domingo en Fanjox, donde él habría vivido,
Y resulta que aquí viene el problema de la predicación de Jesucristo. Los abades enviados a este lugar no se acostumbran a predicar así, sin comodidades. No se acostumbran, reclaman ir a sus abadías. También hay cansancio y abandono. Hacer misión, hermanos, hermanas, cansa. Continuar una obra fuera de la iglesia cansa. Pues también sus hermanos se cansaron y abandonaron la misión. Lo más trágico de todo este momento es que muere por una enfermedad. Diego, el obispo de Domingo, muere el 30 de diciembre de 1207. Aquel hombre a quien llevaba por todas partes a Domingo para que conociera, el que tenía los contactos, el que hacía los viajes, él muere. Domingo se encuentra solo y tiene que dar una respuesta a todo lo que se está viendo. Sabe que hay herejía, sabe que hay abundancia de sectas, sabe que hay que hacer muchas cosas en favor del pueblo y decide tomar la predicación en sus manos. Toda esta zona de predicación se llama Languedoc. Por eso aquí aparecen unos nombres un poquito raros. Es una región histórica que comprendía lugares como Montpellier, Panjoux, Toulouse, en las cuales Domingo había predicado hasta el cansancio, hasta el punto de que sucedieron circunstancias interesantes. Por ejemplo, a ver, en Servian hubo una disputa. Cuando hablamos de una disputa, hablamos de enfrentamientos entre teólogos, ¿sí? Enfrentamientos teológicos, y resulta que al final la gente asistía a estos eventos y obviamente se convertía al cristianismo cuando obviamente dejaban a las sectas o a los herejes en ridículo. La disputa en Servián duró 8 días y a pesar de haber ganado, un cátaro no se dejó convencer y resulta que empezó a pelearse y el pueblo escoltó a los predicadores a la salida del pueblo. En Béziers hubo una disputa de 15 días. Aquí no pudieron convencer a todos los herejes, pero sí consolaron a los católicos del lugar. En Carcasona, que era la fortaleza de la herejía, hubo también una disputa de 8 días, una situación difícil. En Verpiel no se pudo convencer, un pueblo realmente duro de corazón. En Pamiers hubo disputas con cátaros y valdenses con grandes éxitos. Se convirtieron cientos de personas. En Fanjox, también otro centro de la herejía. Aquí Domingo se instala y predica con más ahínco. Precisamente hemos visto la casa de Santo Domingo de Fanjox, logrando resultados grandes frente a las disputas. Y también en Montreal, a finales de marzo-abril, la gran disputa que se da termina con la prueba de fuego. Esto es bien interesante porque uno presentaba sus argumentos teológicos escritos, los lanzaban al fuego y aquel escrito que no se quemaba era precisamente el verdadero. Y los escritos de Domingo no se quemaban. Por eso algunas personas se iban convirtiendo. Ese es un gran milagro que ocurre en 1207. Ajá, aquí precisamente lo que les decía. Las disputas tenían partes. Un debate público sobre puntos doctrinales, la determinación de los maestros, la redacción de sus argumentos y conclusiones, la evaluación del juzgado. Y aquí tenemos lo que les decía del milagro del librito. Aquí están, el libro de los herejes se está quemando, mientras que el libro de Santo Domingo, sus manuscritos, saltan, porque es la verdad que se ha escrito. Vamos siguiendo este contexto. Domingo, eh, junto a Diego, antes de morir, funda Pruya, cuna de la familia dominicana. Pruya era el lugar de refugio donde algunas mujeres, hijas de cátaros, querían convertirse al catolicismo o sus padres ya estaban convertidos pero no sabían dónde podían dejar a sus hijas o a sus mujeres o a las señoras en general. Y aquí nace la primera comunidad femenina y se encomiendan a Nuestra Madre la Virgen María, y aquí donde se erige el monasterio de Santa María de Pruya, que está muy, muy, muy cerquita. Mira, aquí tenemos Fanjox, ¿se acuerdan? La casita, el caminito por donde los frailes siempre hacemos para conocer Pruya, y donde aquí podemos ver que Domingo hacía sus recorridos de oración,
de contemplación. Una foto del antiguo monasterio de Pruya, una foto del monasterio actual. Ahora, si bien es cierto, hablamos de una comunidad femenina, Pruya nació para atender a los conversos. No solo vivían mujeres, sino que al inicio vivían también varones, Domingo y sus primeros seguidores, Guillermo de Claret y Noel de Pruya. Pruya era una casa de acogida para los que se iban uniendo después de las disputas y no tenían dónde quedarse. Y resulta que aquí nació la primera comunidad dominicana, un poquito entre varones y mujeres, y luego ya se separan, ¿ya? Los varones se van a un lugar y aquí empiezan a vivir solamente las mujeres. Aquí nace el monasterio de Santa María de Pruya. Aquí están los nombres de algunas de las primeras monjas dominicas de la historia del mundo mundial. Raimunda Claret, Ala Saica, Ricardo de Barbaria, Guillermina de Fanjox, Guillermina de Lepech, Berengala de Fanjox, y la comunidad llegó a tener 11 primeras monjas al inicio. Domingo estableció esta comunidad católica en plena zona cátara. Zona cátara. Estamos en una zona donde hay muchas sectas, muchas herejías. Y Domingo allí decide instalarse con hermanas convertidas. También situó los primeros lugares, las primeras comunidades en Toulouse, Carcassonne y Fanjox, a la vista de todos. Era la mejor publicidad que podría darse en ese momento para el predicador Domingo y sus amigos. La mejor forma de predicar en medio de un lugar lleno de sectas. La imagen de Santa María de Pruya en una colina y en el monasterio. Domingo predica y resulta que ese es un dato también bastante interesante. El Papa Inocencio III tiene un sueño en la cual dos hermanos, uno vestido de blanco y negro y otro vestido de plomo o marrón, más o menos los colores, no sé exactamente, pero con un sayal, eso sí, no con blanco y negro, sino con un sayal, sostenían la iglesia. Este sueño es figurativo, porque estarían representando tanto a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán como a San Francisco de Asís, que por otro lado también iba haciendo maravillas en la predicación al estilo de la pobreza franciscana. ¿Mm? Y precisamente se tienen también algunos recuerdos tradicionales de que Domingo y Francisco se habrían encontrado en Roma en algún momento y se habrían dado un abrazo de hermandad. Por eso es que dominicos y franciscanos somos muy fraternos, muy amigos. En algunos lugares donde hay dominicos y franciscanos en un solo lugar, resulta que para la fiesta de Santo Domingo van los franciscanos y para la fiesta de San Francisco vamos los dominicos. En el caso de Lima, en el caso de Arequipa, en el caso de Cusco. Y bueno, aquí también con nuestras hermanas catequistas franciscanas, pues también tenemos que visitarlas. Una pequeña línea de tiempo de las cosas que se van sucediendo. Domingo proclama la cruzada albigense en contra de los herejes, muere Diego, Domingo predica en Fanjox, hay enfrentamientos, eso es muy triste, mueren hasta 20.000 personas en medio de enfrentamientos por las sectas, las fake news, las herejías matan. En Pruya hay angustia y zozobra. Domingo está en medio de esa situación difícil con sus hermanos. Hay un momento de tregua y aquí Domingo visita el otro lugar que se convertiría también en la cuna de los dominicos, como sería Toulouse. Y también por aquí sabemos que Domingo rechaza 3 obispados. ¿Por qué rechaza Domingo los obispados? ¿Por qué no quiere ser obispo? Porque ser obispo le restringiría a predicar en un solo lugar cuando él quería predicar por todas partes. Era un predicador itinerante. La Catedral de Carcassona, aquí Domingo estuvo predicando. Y vamos ahora a Toulouse, otro lugar importante dentro de la historia de los dominicos. ¿Por qué es importante Toulouse? Porque
resulta que en Toulouse, Domingo establece el primer convento. Cuando hablamos de la casa de Santo Domingo en Falleux, estamos hablando de una casita parroquial cuando él todavía está dando sus pininos, un poquito conociendo, está solo, recuerden, está solo, está comprendiendo qué es lo que va a hacer. Pero cuando Domingo llega a Toulouse y le dan una casa, Pedro de Seila le da una casa para que ahí se establezca, Domingo quiere fundar una comunidad de predicadores. De hecho, nuestra orden se llama Orden de Predicadores. Nosotros somos dominicos, pero no es que Domingo, yo voy a fundar la Orden de Dominicos, no. Dominicos porque somos hijos de Santo Domingo, pero él quiere fundar una orden de predicadores. Y al dar también Pedro de Seila esta casa a Domingo, se le da también la iglesia de San Román para predicar, celebrar el oficio, celebrar la Santa Misa. Aquí en esta casa, hacia abril del año 1215, dos compañeros, Pedro y Tomás, harían la oblación de su vida. Y luego también estaría Guillermo y otro Domingo, y también otro hermano, Noel, Vidal y Guillermo de Claret, que estaban en Pruya, serían como los primeros frailes que dicen, yo quiero entregar mi vida completamente a la predicación. Hacia el año 2215, el obispo de esa zona, Fulco, de Toulouse, les da la misión de predicar y vivir de las rentas en la iglesia. Les da autoridad para que ellos prediquen en esa zona. Tenemos ahí algunos ambientes de Toulouse, algunos cuadros de la vida de nuestro Padre Santo Domingo, cuadros que reflejan, por ejemplo, su bautismo. Cuando Domingo dormía, cuenta la tradición que Domingo le gustaba dormir en el suelo, de pequeñito. Luego, Domingo vendiendo sus cosas para ayudar a los pobres. Domingo desafiando la tormenta. Domingo recibiendo una bendición de nuestra Madre la Virgen María. Domingo presentándose ante el Papa. Domingo recibiendo de Pedro y de Pablo las llaves y el bastón como símbolo de autoridad. Domingo recibiendo una bendición de nuestra Madre la Virgen María. Por eso es que los dominicos rezamos la salve antes de acostarnos. Domingo nuevamente con el milagro de la tormenta. Domingo orando ante el crucifijo, siempre orante nuestro Padre. Domingo haciendo un milagro, resucitando a un hombre que se cayó de una construcción. Domingo también resucitando a un niño que había fallecido y Domingo compadeciéndose de su madre. Domingo disciplinándose porque quiere mucho al Señor y quiere llevar en su cuerpo también sus dolores. Domingo recibiendo la visita de un ángel. Domingo falleciendo para la vida eterna. Son algunos cuadros que están en Toulouse, pero también hay medallones de la vida de Santo Domingo que representan, por ejemplo, el milagro del pan de los ángeles, en el que no tenían que comer. Domingo ora y llegan los ángeles a ponerles pan en la mesa. Domingo desafiando la herejía, precisamente escribiendo sus opúsculos para combatir contra los herejes y precisamente ganando la guerra a las sectas. Domingo predicando a las mujeres, y si ustedes pueden ver en la parte inferior hay una especie de diablo representado que se retuerce por la predicación de Domingo. Más milagros de Domingo, Domingo ante el Papa, Domingo en su muerte. ¿Qué pasaba? Que el concilio de Letrán prohibía a las instituciones de nuevas comunidades religiosas crearse nuevas órdenes. Por eso, en el año 1215, Inocencio III le aprueba de boca la orden, prometiéndole que le confirmaría en el transcurso de los meses y el Papa se muere unos meses más adelante. Domingo va eligiendo para su nueva orden una regla. Obedeciendo al concilio de Letrán, tienen que elegir una regla. Eligen la regla de San Agustín, que contiene normas de pobreza personal, de comunión de bienes, espíritu de oración, moral en fraternidad.
una regla que generaliza situaciones de tal manera que no entorpece la vida, una regla que establece como canónigos, los establece como sacerdotes con todos los derechos. Aparecen las primeras costumbres de los dominicos, que haya oración litúrgica, que haya misa diaria, que haya ayunos, que seamos pobres en el vestir, en las camas y en las celdas, que haya silencio, que haya estudio, que haya contemplación, que siempre haya una etapa llamada noviciado. Domingo también incorpora la dispensa cuando se trate de predicación y también incorpora la omisión del lugar para la profesión. No son cosas que los dominicos íbamos viviendo. Domingo también, de estas primeras costumbres, nacen las reglas de las monjas dominicas y por eso en el año 1216 se aprueba la orden de predicadores con todas las de la ley y por eso en el año 2016 cumplimos 800 años de la aprobación de la orden y recibimos más cartitas de parte de los papas precisamente confirmando nuestro nacimiento como orden de predicadores. Una carta ahí de la bula de la aprobación de la orden y resulta que Domingo, una vez que ya ha logrado la confirmación de la orden, dice esta frase: el trigo amontonado se corroe, esparcido da mucho fruto. Y lo que va a hacer con sus frailes es dispersarlos. Es decir, vayan, tienen que salir a predicar. La predicación urge. Las sectas están avanzando mientras que nosotros estamos encerrados. Está como prefiguración de esto es que Domingo sueña con un árbol del cual van naciendo muchos frutos. También está el anuncio que hace Domingo en Pentecostés del año 1217. Los voy a enviar de dos en dos hacia diferentes lugares y los voy a enviar a estudiar, a predicar y a fundar conventos, a seguir preparándose, a luchar contra la herejía y a fundar comunidades fraternas, fundar conventos. En la dispersión, aquí aparecen los nombres de los primeros frailes dominicos que fueron dispersados y resulta que el número de frailes va creciendo poquito a poquito. En el año 1215 eran 10 frailes, en el año 1216 eran 15 frailes, en 17 eran 20 frailes y luego van a ir aumentando. Estos frailes son enviados a 4 lugares: París, Prusia, Toulouse, Tolosa y a Madrid. Aquí es que Domingo los dispersa en la colina de Prusia y ahora vamos a irnos a la tercera parte de la exposición, que es Domingo en Italia. Domingo en Italia. Domingo tiene que llegar a Roma. ¿Por qué Domingo tiene ansias de llegar a Roma? Quiere dejar una orden organizada y lo mejor es que esté con todos los papeles bien hechos desde Roma. En el año 1217, Domingo emprende un viaje hacia Roma con el objetivo de conseguir bulas. ¿Qué son bulas? Son documentos para que hayan permisos para la predicación. Algo que es muy importante decir. No cualquiera podía predicar. Solamente los obispos predicaban. Para poder tener permiso de predicar, tenías que conseguirlos a través del Papa, de sus legados pontificios, hacer trámites. Entonces Domingo está desesperado por buscarles permisos a sus frailes para predicar. En estos viajes, Domingo recibe una iglesia en Roma, la iglesia de San Sixto, donde también se le pide atender a unas religiosas que estaban medias rebeldes, unas religiosas dispersas, y resulta que ya tiene 20 frailes en el año 1918, entre ellos una figura clave, el Reginaldo de Orleans, un maestro en derecho canónico que gracias a su presencia en la orden empezaron a crecer las vocaciones. Domingo visita nuevamente los lugares que había fundado y llega hasta Madrid también nuevamente para saludarlos. Aquí está la primera iglesia en Roma que Domingo recibe y aquí está el refectorio del convento de San Sixto donde le visitan los ángeles a dejarles pan a sus hermanos cuando no tenían que comer. Y esto lo otro, más cuadritos de la Vía Santo Domingo.
Mm, eh, el milagro del pan. Fray Rodolfo de Faenza, en el proceso de colonización de Bolonia, dijo que cada vez que la casa se quedaba sin pan, sin vino o cualquier alimento, el testigo solía ir a ver a Domingo y decirle, no tenemos pan ni vino. Él respondía, ve y reza, porque el Señor proveerá. Así que el testigo iba a la iglesia a rezar, a menudo seguido por Fray Domingo. Dios lo escuchaba, pues siempre tenían suficiente comida. A veces por orden de Santo Domingo, el testigo tomaba el poco pan que aún tenían y lo ponía sobre las mesas y el Señor suplía lo que faltaba. Y en las hagiografías de Domingo, según la versión más popular, 2 frailes fueron enviados a pedir limosna, pero volvieron al convento sin haber recogido nada. Entonces Santo Domingo rezó al Señor y 2 ángeles aparecieron en el refectorio llevando 2 paños cargados de pan. Esto lo recuerdan Constantino de Orvieto, Humberto de Romance, Jacopo y la Beata Cecilia. Es bien interesante esto de que en las mesas de los frailes nunca faltó pan y gracias a Dios nunca nos falta para cubrir nuestras necesidades y tenemos precisamente la obligación de ayudar a que no falte tampoco el pan en la mesa de los demás. Precisamente, este es uno de los iconos más antiguos que representa el milagro del pan de domingo, pero más allá de eso, que domingo se sentaba a la mesa con sus hermanos y siempre los hermanos aquí están de dos en dos, en fraternidad. Tenemos algunas pinturas de Florencia, ese otro día, algunas imágenes de Domingo y la cueva de Segovia, Domingo Penitente de Segovia. Tenemos en el año 1219 que Domingo visita a Prulla, a Toulouse y viaja a París. Y en París descubre que ya son 30 frailes en ese lugar donde había enviado a 4 frailes, ya eran 30. Recibe a una figura importante dentro de la orden de predicadores, Jordán de Sajonia. Jordán de Sajonia es un fraile que dice que cuando él predicaba, muchos jóvenes decían, yo quiero ser fraile dominico. De hecho, dicen que Jordán de Sajonia trajo 1000 vocaciones a los dominicos entre los años, 1221 hacia el año 1225, Jordán de Sajonia había traído 1000 vocaciones. Arrasó. Se mejoran las relaciones con la Universidad de París. Domingo va un poquito a arreglar un problema que había entre los frailes y la universidad. Y Domingo sigue dispersando el trigo, sigue enviando más frailes, envía a su hermano Manés y también a Miguel de Fabra a España. Se fundan nuevos conventos en Orleans, en Reims, en Metz, en Limoges, en Poitiers. Bueno, se va esparciendo la orden de predicadores. Nuevamente Domingo llega a Italia, visita a las ciudades de Milán y de Bolonia y resulta que en el convento de San Nicolás de las Viñas, Fray Reginaldo de Orleans también había conseguido como 50 frailes y eso hace que Domingo sienta que su orden sí tiene sentido. Envía a Reginaldo a París y Domingo se queda en el convento de Bolonia. Tenemos aquí una imagen de una monja dominica muy importante, la beata Diana de Andaló, que fue una de las monjas, la beata Diana de Andaló, fue una de las monjas que estuvo muy, muy cerca a Santo Domingo y que ayudó mucho a la orden de predicadores en Italia. Aquí hay testimonios de la vida de Santo Domingo, de su forma de ser. El color bermejo de sus ojos y la barba suavemente rubios. No corresponde a la descripción que se puede esperar de un hombre de la meseta, pero es su psicología lo más peculiar. Domingo tenía un carácter alborozado y risueño. Tenía una capacidad de seducir que conducía no tanto a sus ideas como a su amor y su respeto, decía la beata Cecilia Romana. El beato Jordán de Sajonia, más bien, dice, y como la alegría brillase siempre en su cara, fiel testimonio de su buena conciencia, con ella se atraía fácilmente el afecto de todos. Cuantos le miraban, quedaban de él prendados. El beato Jordán de Sajonia decía esto, del carácter de Domingo.
Hay más fundaciones de dominicos en Florencia, Milán, Verona, Viterbo, en Roma. Hay fundaciones en Segovia, en Valencia. Los dominicos llegan a Inglaterra. Hay una expedición de dominicos en Escandinavia. Domingo quiere ir a Lombardía. Uf, la orden de predicadores está expandiéndose por todo el mundo como el sueño del cachorrito con la antorcha que va incendiando el mundo con la predicación. La muerte de Domingo empieza a llegar y Domingo va dejando su orden ordenada. Por eso en los últimos 2 años de su vida organiza su orden en lo que les llamamos los capítulos generales. Cuando ustedes alguna vez escuchen que hay capítulo dentro de los dominicos, es porque estamos organizando nuestra vida. Y Domingo, antes de morir, organizó bien la vida de los hermanos. Lo dejó muy bien hecho. Y esa es una de las razones por las que parece que los dominicos somos una de las órdenes antiguas que no han desaparecido y que además no nos hemos dividido. Esta es una de las razones. Domingo nos dejó bien organizaditos. Los frailes somos un poquito desorganizados. Los motivos para organizar la orden es que, ¿cuáles eran los motivos para convocar al primer capítulo de la orden? Decía, Domingo se preocupaba. ¿Qué eran como orden? ¿Qué habían sido hasta el momento? ¿Cómo van a vivir los conventos? ¿Qué relación había entre un convento y otro? ¿Qué estilo iban a vivir? Establecer la forma de vivir, la pobreza, la mendicancia, los poderes de la comunidad. La democracia dominicana es un legado histórico que también dejamos los dominicos para la historia universal. El domingo va dejando eh, la vida de los frailes ordenadamente. En esas cuestiones que me estoy saltando es porque de alguna manera son normas legales, ¿sí? De parte de los dominicos, ¿sí? Para nosotros, para nuestra vida. Esta imagen es un árbol de naranjo eh, que se plantó en el convento de Santa Sabina, y en la que Domingo trajo una semilla de naranjo desde España hasta aquí y lo sembró, y que hasta ahora continúa en pie. Es un bonito recuerdo de aquel que trae la semilla desde España hacia, hacia Roma, y la semilla que se ha esparcido hacia toda la humanidad. Convento de Santo Domingo de Roma. Tenemos algunas imágenes. Por aquí está la capilla en la que oraba Santo Domingo. Tenemos la imagen de Santa Rosita de Lima, en el convento de Santa Sabina, el lugar donde fue beatificada. Una imagen de San Martín también en el convento de Santa Sabina. Desde una ventana de Santa Sabina se puede ver el Vaticano, la cúpula de San Pedro. Uy, tenemos por ahí, ahí me escapé. Estoy ahí. En la peregrinación tuvimos la oportunidad de ir al Vaticano. ¡Wow! Tantas cosas que hay por allá. Una imagen de Santo Domingo que se encuentra dentro de la Basílica de San Pedro. Y hacia el año 1220 van sucediendo algunas cosas. De parte de los dominicos se puede celebrar misa en otros lugares que no sea una iglesia, porque como predicadores los dominicos empezaron a aportar altares para predicar en algunos lugares. Aparece lo que en algún momento se ha llamado la tercera orden, y que ahora más bien le gustamos llamar fraternidad dominica, de los frailes, los laicos dominicos. Eh, Luego, acá hay unas imágenes de Santa Catalina, eso lo veremos en otra oportunidad. Y vamos a Bolonia, Bolonia, al convento de Santo Domingo de Bolonia. En, en el segundo capítulo de Bolonia se define que quien lidere la orden se llame maestro. Le piden a Domingo que sea el maestro de la orden. En ese momento no sabían que meses más tarde iba a fallecer. Hay una división de la orden en provincias. Las primeras provincias son la provincia romana, la provincia de Lombardía, de Provenza, de España, de Francia,
Los dominicos en el Perú pertenecemos a la provincia de San Juan Bautista del Perú. Obviamente apareció mucho, mucho después. Van apareciendo más provincias y llegamos a la parte final de la vida de Santo Domingo, que sucede en Bolonia. En el convento de Santo Domingo de Bolonia, Domingo vivía cuando le llegó la enfermedad. Algunas imágenes del convento de Santo Domingo de Bolonia, el lugar donde se realizó el capítulo general del año 2016, y fuimos muchos religiosos y religiosas a conocer los lugares donde había estado nuestro Padre Domingo, y resulta que llegamos a esta parte final. En julio del año 1221, Domingo sentía cansancio y dolor de cabeza. No era COVID. Domingo tenía una fuerte infección al estómago. Vienen a visitarle algunas personas, como la Beata Diana de Andaló, estudiantes de Bolonia también vienen a visitarle. Domingo hacia agosto del año 1221 no puede estar en pie, se acuesta, tiene que estar echado, tiene que descansar constantemente. Domingo presiente su muerte y la espera tranquilo. Exhorta a los novicios a la perfección y resulta que agosto en Europa es un mes muy caluroso y resulta que los médicos le dicen que necesita más aire para poder vivir mejor su enfermedad. A Domingo se lo llevan al monasterio de Santa María, queda en Bolonia, en una colina, en este monasterio, y resulta que Domingo siente que ya se va a morir. En este momento, Domingo lanza una frase que ha quedado en la historia de nuestra vida dominicana. Yo no quiero morir aquí. No me dejen morir aquí. Yo quiero morir bajo los pies de mis frailes. Llévenme al convento de San Nicolás. Ahí yo quiero morir. Ahí yo quiero ser enterrado. A Domingo lo traen desde la colina hasta el convento de San Nicolás de las Viñas. Se confiesa ante Fray Ventura. Las confesiones morales de Santo Domingo han quedado también para la historia. Él confesaba que el Señor le ha dado la gracia de no cometer pecado mortal. También confesaba de que tenía una delicadeza especial ante las mujeres más jóvenes, que oraba mucho por ellas. Y también dice a sus frailes, no lloren, porque obviamente los frailes están viendo la muerte de su fundador, no lloren porque yo les voy a ser más útil en el cielo. Esa es una frase muy dominicana. Domingo nos va a ser más útil en el cielo y hasta ahora ha cumplido su promesa. Lo traen a la celda de Fray Moneta porque Domingo vivió pobre y no tenía celda, no tenía habitación, no tenía cama. Domingo pide la recomendación del alma, las exequias, antes de morir. Domingo, como últimas palabras, va recitando el discurso de Juan capítulo 17, en la cual precisamente ante el Señor presenta a sus hijos dominicos como los que el Señor tenía que cuidar. Enséñales la verdad. Padre, tú sabes que tú y yo somos uno, pero ellos se quedan en el mundo, te los confío. Esas palabras va diciendo y al final se hacen las exequias. Nuestro Padre Santo Domingo muere el 6 de agosto de 1221 y pidió morir, murió ser enterrado bajo los pies de sus frailes. Nuestro hermano Santo Domingo de Guzmán. Sus restos se encuentran aquí, en esta arca, de la cual también podemos sacar muchas cosas que explicar, pero que se encuentran en Bolonia y que hasta ahora pues siguen siendo un reflejo de santidad para toda la humanidad. Queridos hermanos y hermanas, hay muchas cosas que decir de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán y en este breve y apretado recorrido histórico y fotográfico no se puede plasmar todo, pero al menos quisiera que se queden con esas ideas generales de nuestro santo fundador. Santo Domingo de Guzmán es una figura
de la historia de la Iglesia que ha dejado huella en sus hijos e hijas por el mundo. Un Santo Tomás de Aquino, una Santa Catalina de Siena, San Alberto Magno, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Macías, la Beata Ascensión Nicole, la Beata Ana de los Ángeles, los misioneros dominicos en la selva peruana como el Apactone, son algunos ejemplos de hijos de Domingo que conocieron el carisma de predicación de este hombre y que han dejado también huella en la humanidad. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado en este breve recorrido. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.